Hola, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión número 10 del CEDEC. El día de hoy vamos a abrir un tema, un capítulo muy interesante, que es acerca de la valoración de la información canalizada. El tema es muy importante porque nos va a permitir que independientemente de qué fuente estemos contactando, sea el subconsciente propio o sea el subconsciente de otras entidades, incluyendo seres, digámoslo así, hermanos mayores o seres conocidos como extraterrestres, o bien contactando a entidades vivas que pueden estar en el plano espiritual, que pueden estar, por ejemplo, a través de los sueños, o inclusive entidades desencarnadas. El tema da para mucho y realmente es muy importante. Obviamente todos los temas son trascendentes, pero particularmente este nos va a llevar a un punto que es la valoración de la información canalizada o recibida, inclusive a través de la propia intuición, a través de nuestros propios medios, y lo más importante es cómo vamos a identificar la calidad de esa información. Sí, eso sería lo más importante. Cómo somos capaces cómo podemos captar o entender que un conocimiento, una enseñanza, una intuición tiene cierta validez y es conveniente aplicarla en nuestras vidas. El tema es interesante porque a través de un criterio, a través de ciertos criterios que ahorita se nos van a explicar, podemos nosotros utilizar esa plantilla de valoración a cualquier otra información canalizada, sea por nosotros o sea por otras entidades, otras personas. Inclusive a través de algún libro que nos llegue, a un video, algún material de sueños, a través de la propia percepción, a través de la imaginación. Lo importante en sí es el conocimiento, pero más allá de eso, lo más importante es la validación por parte de nosotros. Eso sería como la introducción al tema. El tema va relacionado con esta parte, la valoración de la información recibida, canalizada. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el estudio. Normalmente pongo la multimedia para que se pueda revisar, recibir tanto en lo que sería la información propiamente, la información escrita como la información práctica. Eso sería como lo más importante. Permítame un segundo. Bueno, ya estamos con la instrucción. Capítulo 10, evaluación de la orientación canalizada. Siempre se ha preguntado, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en algún grupo esotérico, metafísico, espiritual. Hemos leído libros, hemos asistido inclusive a niveles religiosos, a las escuelas religiosas, a las iglesias, o a cualquier otra enseñanza oficial o establecida en el plano físico. De hecho, la mayoría siempre hemos estado en alguna u otra doctrina y algunas veces hemos migrado a otras. Y lo más importante, más que lo que nos enseñan, o más que, digámoslo así, el estilo de enseñanza que hayamos elegido como propio o a la cual nos hayamos incorporado, siempre lo más importante es aprender a valorar una enseñanza, un conocimiento. Y cómo saber si la orientación canalizada o que estamos recibiendo es verdadera, inclusive a nivel científico, a nivel académico, a nivel, digámoslo así, del sistema moderno de la enseñanza que se tiene. Todo conocimiento que nos llegue, sea espiritual o no, es importante saber si es válido o si es aplicable y es benéfico al conocerlo, al utilizarlo.
Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo conocer la orientación? ¿Cómo validarla? ¿Cómo saber si es verdadera o no? Solo aplicándola. No hay de otra. De hecho, podemos ser intuitivos y podemos creer que la enseñanza que tenemos en ese momento es la más alta del universo. Alguien nos puede decir, bueno, es que yo canalizo o yo soy canal del Maestro Jesús, por ejemplo, o soy el canal, no sé, del Maestro Moria o de Kutumí o tantos maestros que se pregonan, o soy canal, por ejemplo, de un ser conocido como Astar Cherán, por ejemplo. Y hay tantísima información, hay tantísimos videntes, profetas, canalizadores, contactados, que nos llega muchísima información por todos lados. Y todo el mundo dice que esa es la verdad. Sin embargo, Edgar Cayce lo maneja muy claro. Solo aplicando ese conocimiento, esa orientación, vamos a saber si es verdadera o no. Ahora, la pregunta interesante, ok, queremos encontrar una información que sea verdadera. ¿Y qué es la verdad? Algunas personas en lenguaje esotérico decían que la verdad es el bien de lo perfecto. Sin embargo, en la enseñanza de Cayce nos dice que la verdad realmente es una experiencia que crece en el corazón y también en la mente de la persona, según vaya aplicando los principios de la ley en su experiencia personal. Obviamente el texto, algunas palabras son un poco anticuadas o antiguas y nos suena un poco raro, pero aquí lo que nos dice básicamente que la verdad no importa cuál sea, no importa que sea la verdad absoluta del universo, del cosmos, de la supraconciencia, pero no tendría sentido esa verdad absoluta cuando no la ejercemos en nuestra propia vida y cuando no la identificamos por nosotros mismos a través de aplicarla en nuestra propia experiencia. Por eso se nos dice que esa verdad va creciendo en el corazón y en la mente del individuo una vez que él se decida aplicar esa orientación, eso que llamamos verdad, en su propia experiencia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, si todo el mundo nos damos cuenta, el hecho de estar vivos básicamente es para aprender la verdad, para poder vivir en la verdad. Como dicen por ahí, hay que aprender a vivir en la verdad. Hay que vivir en la ciencia de Dios, que es la verdad. Sin embargo, la verdad, aunque sea absoluta y sea una verdad macro, lo cierto es de que es muy relativa en el ser humano y eso depende de cada quien cuando está empezando a aplicarla y vivirla en la experiencia personal para validarla, validar su benevolencia, su autenticidad. Entonces hay personas que avanzan muy rápido en una vida y yo me admiro porque hay personas que sufren muchos problemas, tienen sinsabores, tienen dificultades y constantemente están esforzándose. Y hay otras personas que son muy teóricas y que investigan en diferentes ramas, como caso mío, que normalmente usamos, investigamos cuando no estamos sometidos a un encajonamiento o encasillamiento en una doctrina, cuando despertamos de eso y empezamos como a indagar, a buscar, algunos niños, por ejemplo, de muy pequeños ya tienen como esa inquietud de conocer la verdad. Y de hecho, la verdad es una necesidad porque realmente es la razón de ser de la vida de todos los seres humanos. Es empaparse de la verdad, aprender a vivirla, a evidenciarla a través de la propia experiencia personal, a través de la propia vida. Si yo me preguntase cuál es el sentido de la vida del ser humano, es propiamente validar la verdad relativa de que él quiera vivir, que él quiera experimentar. Ahora, va a haber cosas, va a haber canalizaciones, mensajes, información que no son verdaderos, pero ¿cómo lo vamos a saber? Hay veces estamos como en mucha duda, en mucha inquietud de qué es y qué no es lo adecuado. Y la única forma de validar la verdad es a través de la experiencia, a través de la aplicación. Entonces, muchas personas que tienen muchos problemas pueden estar teniendo muchas oportunidades para poder, digamos, filtrar mensaje, información, conocimiento, pero a través de la experiencia. Pero es más sabio aquella persona que dice, bueno, yo estoy consciente de que esto es lo que estoy metiendo en mi computadora para validarlo en mi experiencia, por ejemplo. Y ya me di cuenta que no me funciona. El problema es que muchos de nosotros repetimos las mismas experiencias, la misma información como verdadera, aunque experimentamos dolor y sufrimiento, malestar y no avanzamos, o sea, no salimos de ese loop, de ese círculo. Entonces, por eso se dice que la verdad es Dios, o sea, Dios es la verdad, Dios es el conocimiento, Dios es sabiduría. La verdad es válida únicamente cuando se aplica. ¿De qué me sirve conocer la verdad del cosmos y de cómo puedo ser ascendido si no lo vivo en mi experiencia?
mínimo, o sea, mínimo lo elemental para poder empezar a percibir si da frutos o no, si es adecuado o no. Entonces, pues bueno, es eso. La orientación que venga, de donde venga, sea a través de un medium, de un vidente, de un profeta, de un maestro encarnado, de un ángel, de un orientador holístico, de un psíquico, de un metafísico, de un espírita, de un religioso, de un sacerdote, de un quien sea, no podemos, no deberíamos aceptar la verdad a priori. Es decir, pues acepto la verdad porque viene de tal señor, tal fulanito, porque es muy famoso o porque sabemos que es un ser ascendido, elevado o santo, por ejemplo. O sea, ese es un error porque realmente la verdad yo le voy a dar la apertura, voy a abrir mi puerta y voy a asimilarla, pero la voy a evaluar. O sea, como lo hacen los científicos. O sea, los científicos no se van a que esto es así y así, aunque muchos de ellos, por ejemplo, los médicos, aceptan lo que les dice la escuela, por ejemplo, la universidad. Y mucha de esa información también no es del todo correcta, no es del todo cierta. Por ejemplo, si fuera cierto, ya se hubiera resuelto el problema del cáncer, el problema de, no sé, enfermedades de mucho tipo, que simplemente se está manteniendo la enfermedad, se están deteniendo los síntomas temporalmente. Entonces, eso es una cuestión interesantísima. Y conoce la verdad y la verdad te hará libre, decía el maestro, ¿no? No nada más la verdad espiritual, porque la verdades son todas, las científicas son tan espirituales como una verdad de la gravedad, la ley de la gravedad o de electricidad, por ejemplo. O sea, no hay distingo para lo superior, para lo absoluto, porque el conocimiento hay tanto espiritual como material, pero así lo clasificamos nosotros. Entonces, se dice que cuando uno enfrenta un reto, cuando uno está como en duda, como aquí se ve una señora tratando de encontrar una idea que le dé claridad, cuando uno enfrenta un reto, un problema o una necesidad, nos vemos obligados a elegir. O sea, cuando uno está cómodo, cuando uno está sentado cómodamente, no tiene ningún problema, no tiene ninguna necesidad o no aspira a ningún cambio porque se encuentra bien, pues normalmente no hay un impulso que lo mueva a elegir un cambio. De hecho, la mayoría que está cómodamente en la riqueza, por ejemplo, o en la salud, o que tiene todo, lo que aparentemente debería tener, técnicamente casi no se mueve porque está cómodo, está confortable en su zona de confort, válgase. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo estamos así. O sea, o tenemos una cosa física, mental o espiritual o una inquietud o queremos cambiar porque ya nos fastidiamos de la rutina que tenemos. Entonces, nos vemos obligados a elegir. Y al buscar una orientación canalizada, o sea, a través de un canal, sea propio o ajeno, ya sea de nosotros o de otro, o a través de otra persona, expresamos nuestro deseo de aumentar nuestra conciencia o percepción. O sea, ¿qué es lo que uno busca cuando tiene un problema? Una respuesta. Busca una iluminación, busca claridad, busca salir del hoyo. Y lo único que realmente está uno buscando es aumentar su capacidad de percepción, su conciencia, su sabiduría, su entendimiento de la situación que está viviendo o del problema que está confrontando. Dice, aunque no lo parezca, todo conocimiento se encuentra dentro de nosotros mismos. Edgar Cayce lo remarca una y otra vez, el conocimiento está dentro de ti, búscalo primero en ti. Puedes usar los medios externos como una corroboración, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes algo a priori, algo que tú no lo hayas filtrado por ti mismo. Y normalmente los seres humanos tenemos miedo a pensar por nosotros mismos, a creérnosla de que tenemos el conocimiento y que lo podemos sacar dentro de nosotros. La inmensa mayoría de los seres humanos no nos han educado, no estamos, digamos, no tenemos la cultura, no tenemos la comprensión de que el conocimiento está dentro de nosotros. Y si es así, o sea, si creemos ese principio, por ejemplo, de Edgar Cayce, de que todo conocimiento se encuentra dentro de nosotros, o que tenemos la capacidad de poder a través de nuestro interno conectarnos con la superconciencia y poder atraer y extraer el conocimiento. O sea, tenemos el canal, la vía abierta, o sea, al ser un espíritu y estar conectados con el espíritu absoluto, por ley, así como hijos de Dios, como herederos, como se dice ahí, príncipes del mismo rey, tenemos las mismas, hasta cierto punto, potestades que el yo superior. Y tenemos la posibilidad de poder autoiluminarnos. De hecho, este principio, si el ser humano lo entendiera, no caeríamos en fanatismos, en dogmatismos,
no aceptaríamos estar encasillados o encajonados en una sola enseñanza y no tendríamos temor. O sea, normalmente el ser humano tiene temor de salirse de una enseñanza espiritual o de un concepto que le han inculcado que es el adecuado, como puede ser el religioso. No significa que la religión sea mala, pero lo que significa es que no podemos estar cerrando los ojos por personas que ponen las manos sobre nuestros ojos. Nosotros mismos dejamos que esas manos nos tapen la visión interna y externa. Entonces, si el conocimiento está dentro de nosotros, lo más lógico es aprender a conectarnos con ese conocimiento. Nosotros podemos canalizar la información si estamos dispuestos a realizar el esfuerzo necesario. Y ahí está la pregunta. La primera pregunta es si tienes necesidad del conocimiento, si tienes necesidad de una orientación, de aprender por ti mismo. Si no la tienes, vas a buscar a lo mejor en otro. Es lo más común. Las personas buscan a un religioso, a un guía, a un gurú, a un maestro, a quien sea, o vamos, no sé, pueden ir a las cartas, pueden ir al café, pueden ir a leerle las manos, o ya pueden ir a donde sea, a donde haga falta. Y el ser humano está acostumbrado a hacerlo, pero nunca mira hacia adentro. De hecho, hay un principio que dice la ciencia de lo real, eso lo voy a comentar en algún momento, la ciencia de lo real, que viene muy bien explicado en el libro de Esdras Racit, así se llama el título del libro, lo recomiendo mucho. Hay un pasaje en el cual se narra varios casos de personas que nos exponen cómo es vivir en lo irreal. La inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en lo irreal. Yo digo que más del 95% de los seres humanos hemos caído en la fascinación de lo irreal, del mundo de las formas, de lo externo. De hecho, el budismo y otras filosofías ancestrales hablaban de que esto es maya, es la ilusión. Y la gente no lo entiende, no lo entendemos y no queremos entenderlo porque vivimos cómodos en este mundo de la ilusión, en la Matrix, que es irreal. Sin embargo, para los pocos que quieren indagar un poco más allá del simple hecho de satisfacer sus necesidades básicas, comer, dormir, tener sexo, por ejemplo, o simplemente adquirir bienes y estar cómodamente, es un nivel muy primitivo de evaluación, de avance. Entonces, lo más importante es conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y el conocer la verdad es lo más importante. Y la primera verdad mayor es conócete a ti mismo. Esa es la primera sugerencia que se nos dice en todas las escuelas elevadas de espiritualidad. Entonces, nosotros tenemos el poder de canalizar la información que requiramos. Que estemos dispuestos a realizar el trabajo, eso depende de cómo estemos acostumbrados a conseguir la información. Entonces, la mayoría con tener un paliativo, tener como algo que lo mantenga, lo recupere en su economía, en su estabilidad, en lo que sea, ya no busca más. Nosotros los seres humanos somos como niños, somos bastante acomodaticios, acomodados. Nos gusta acomodarnos a las circunstancias y no rascar más, no buscarle más. Pero bueno, eso tiene una ventaja. La persona ignorante normalmente puede sufrir y estar cómoda en ese sufrimiento, o sea, acomodarse a ese sufrimiento. Cuando alguien condicionan de alguna forma, se queda en ese condicionamiento y no osa preguntar, no osa cuestionar, no osa rebelarse. Por eso las personas que se rebelan, por ejemplo, al status quo, a la forma de ser, a lo que ya está establecido, a la iglesia, a la secta, a la escuela, a lo que sea, y buscamos romper esos paradigmas, esas creencias fosilizadas, pues se les puede tachar de personas rebeldes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo más importante aquí es que hay problemas, hay retos, hay necesidades, y hay necesidad de buscar orientación, que se nos encienda el foco o que nos lo enciendan para tener una conciencia más amplia, más perceptible, más vasta, que podamos ver las cosas más objetivamente y desde mayor altura para resolverlas. Entonces, los requisitos para obtener ayuda de la inspiración, que puede ser una inspiración a través de las diferentes técnicas que ya estudiamos y que ojalá las estén practicando, y si no las practican, pues bueno, la situación probablemente siga en la misma velocidad lenta que se está llevando ahorita, ¿no? Tener auténtica necesidad de saber. O sea, es realmente, no es resolver el problema nada más. Es tener el conocimiento para resolverlo, ni que no lo resuelvan por nosotros. O sea, no vamos a buscar que otro nos resuelva el problema o que otro nos dé la solución. De hecho, es un error garrafal. Pero hay que tener auténtica necesidad de saber, de iluminarse.
hacer el esfuerzo de sintonizar la orientación. O sea, porque sin esfuerzo no hay valoración, no se vale. Y la otra es una fuerte intención y aplicación de la guía o instrucción recibida. Normalmente algunos llegan a este primer nivel. Tienen necesidad, bueno, algunos ni llegamos a este nivel. Algunos pudiéramos llegar nada más a resolver el problema y como dicen vulgarmente, muerto el perro, se acabó la rabia. Por decirlo así, resolviéndose el problema, ¿qué necesidad tengo de indagar en cuestiones trascendentales que me va a costar, me voy a tener que esforzar para entenderlas? Entonces la mayoría lo que quiere es resolver el problema y bye. O sea, ya, ya salí bien y a la otra, a lo que siga, ¿no? O a seguir disfrutando. Pero lo cierto, algunos queremos entender el por qué. Ok, nos dan de palazos, nos golpea la vida, entramos en problemas, pagamos las consecuencias con el sufrimiento, pero decimos, bueno, ¿y esto por qué se repite? Ya llevo 20 veces tropezando de nuevo con la misma piedra y ya me cansé y yo quiero saber, quiero iluminarme, quiero salir de esto. Algunas personas dicen, me decía el caso de una señora que tenía una amiga que siempre era muy como la salvadora del universo, ¿no? Me identifiqué con ella un poquito. Y esta persona le veía la cara, daba prestado, se ofrecían muchas cosas y la metían en problemas. Las personas que recibían su ayuda y después le exigían más o simplemente la involucraban. Y esta persona decía que no podía cambiar, que le costaba trabajo dejar de ser buena persona, buena gente. Y yo le decía a esa persona, bueno, ¿y qué le hice? O sea, le preguntaba a mi amiga que conocía a esa persona. Y me dice, pues lo que pasa es que yo le sugiero que ya cambie, que no puede ser buena persona siempre porque le van a ver la cara. Y como se dice vulgarmente, hay que ser manso, pero no menso. Y yo le dije, bueno, ¿y a poco esa persona probablemente no sepa que tiene una grabación subconsciente, como cuando niña, que se esforzaba en quedar bien para que la apreciaran y la amaran? Entonces, como adulta, puede tener una grabación que lo sigue repitiendo, una grabación subconsciente. Y dice, bueno, yo nunca pensé en eso. Lo que yo veo es que no cambia. Se le digo y le digo, y por más que le digo, le explotan y le sacan el dinero, le sacan la buena voluntad, es fiadora, ayuda, etcétera, y es una madre Teresa, pero siempre está pisoteada. Entonces, lo interesante es que el ser humano tiene que aprender a conocerse a sí mismo. O sea, lo más valioso es aprender a conocerse. Podrás no conocer nada, pero que no te conozcas tú es como un animalito que lo meten a la selva y es un animalito doméstico y va a salir ahí destazado. Entonces, tener auténtica necesidad de saber es para alguien que ya despertó, al menos, ya tiene un peldaño mayor al común. Segundo, hacer el esfuerzo de sintonizar la orientación es complicado porque la mayoría quiere sintonizar por fuera, a la señal externa, y no le han enseñado que su Dios interior, su conocimiento está dentro. Entonces, ¿quién de las personas les dicen, sintonízate, aprende a escuchar? Pero aprende a escuchar a través de la meditación. Es importantísima la meditación para aprender a concentrar la atención y empezarse a escuchar. Entonces, la orientación requiere un esfuerzo. Y la otra, la intención. Y finalmente, muchos de nosotros nos quedamos estancados en este segundo nivel. Tenemos la orientación, nos llega información, ok, esta es la verdad. Y la otra, aplícala. Y ahí es donde, como dicen, ahí es donde no le damos. ¿Por qué? Porque la dejamos para después o lo manejamos de manera teórica la solución. O quizás en 10 o 20 vidas, pues se nos ocurre aplicar la instrucción que nos llegó. Entonces, en este tercer punto, en este tercer plano, la inmensa mayoría de los metafísicos, de los esotéricos, de los seres espirituales o que procuran ser espirituales, ahí es donde chocamos. Ahí es donde no logramos alcanzar este siguiente nivel. ¿Por qué? Porque si fuera así, ya nos hubiéramos dado cuenta de qué sí funciona, qué no funciona, ver la diferencia, comparar opciones de qué medicamento es el más adecuado y ya habríamos definido qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Entonces lo que pasa es que nos quedamos en la parte teórica, en la parte de que sí recibimos orientación de nuestro yo superior y de cualquier otra persona, pero la parte aplicativa que corresponde a nosotros no se ejecuta. Es como si la energía del universo está en el cielo y no ponemos la antena para que baje a la Tierra. Es como el pararrayos que tiene que hacer tierra para bajar y cerrar el circuito. Se dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. No es tanto que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro espiritual. De hecho, cuando el alumno está preparado realmente es cuando está con la intención sincera de que necesita realmente, que ha concientizado que necesita una orientación.
necesita un mensaje, una guía, una asesoría, pero que está dispuesto porque tiene tal sufrimiento, tal necesidad, que una vez que esté claro él de que ese es como el camino más adecuado, lo va a poner en práctica. Y por eso la mayoría de las personas no reciben respuesta, porque no están preparadas, porque cuando el alumno está preparado aparece el maestro, el libro, la instrucción. ¿Y esto qué significa? Que lo va a llevar a la práctica. Porque entonces si no lo lleva a la práctica, no le llega el conocimiento, pero como si ni le hubiera llegado. No tendría trascendencia y no tendría significancia eso. Sea que llegue la orientación de adentro, que es lo primero que se busca, pero también puede llegar de afuera o por otros canales, medios variados. ¿Y esto por qué? Alguien le decía a alguien, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta, por ejemplo, el tarot, porque no sé, es magia negra, o es horrible, o quién sabe quién se mete. O sabes que yo no voy ni con un vidente, porque eso es psíquico. O yo no voy con un psiquiatra, o un psicólogo, o un espiritista, porque hablan con los muertos y es cosa rara. De hecho, muchos de nosotros tenemos como ese temor de equivocarnos al poder contactar a medios diferentes a los que tenemos como los cánones establecidos. Por ejemplo, si una persona es religiosa, es católica, evangélica, difícilmente se va a meter a indagar en terrenos de este tipo. O sea, yo no voy a consultar a la divina porque es una bruja o va a salir el demonio ahí, etcétera. Pero no necesariamente es así. O sea, lo que quiero decir es que inclusive el mismo autor, el autor de este libro, y no es para echarle porras, estudió el tarot, estudió la cuestión espírita, cayó en trance, le hicieron hipnosis, canalizó a espíritus, digamos, de los difuntos, desencarnados, canalizó a espíritus mayores, canalizó de todo y pasó todas las diferentes opciones. No significa eso que esté, digamos, estimulándolos a que se metan en camisa de 11 varas. Pero lo cierto es de que la canalización puede venir de diferentes formas. Y él dice, y a mí me sorprendió que él dijera esto, que mientras aprendemos a usar los nuestros medios de canalización interna, podemos ir aprendiendo de otras fuentes, de otras formas, de otras maneras. Y podemos en su momento a evaluar y validar eso de afuera desde lo interno. De hecho, se dice que no es que sea malo una cosa a la otra. De hecho, el autor decía, no es malo el trance, no es mala la mediuminidad, no es malo el que vayas con, por ejemplo, en Estados Unidos, hay bastante tendencia en que van con una persona psíquica, por llamarlo de alguna forma, que les da una orientación de un plano superior, por ejemplo. Eso lo manejan en Estados Unidos, o que van a visitar a una medium. De hecho, hay un programa de Estados Unidos de una mujer muy bonita que lo hace hasta de chiste, ¿no? Oye, veo a tu tío, veo a tu hijito, etcétera, o te manda a decir esto y lo otro, qué sé yo. Todo tiene su riesgo, pero es como si realmente estuviéramos recibiendo información como cuando vamos a la biblioteca y buscamos de un libro, buscamos de otro, buscamos de otro. Si estamos buscando el concepto de Dios, lo podemos encontrar en un libro religioso. Pero si también lo buscamos en la teosofía, podemos encontrar una explicación de lo que es Dios. Si lo buscamos en el espiritismo, puede ser diferente. Si lo buscamos en la religión o en lo que sea, puede ser diferente. Pero estamos buscando el conocimiento. Entonces, este libro o este autor dice que básicamente, aún de lo externo, aún si vas a ver, no sé, un psiquiatra, un psicólogo, un espiritista, un vidente, lo que sí tienes que hacer es validar o evaluar y validar desde lo interno esa información que te está llegando. Pero lo ideal es que primero tú trates de hacer tu propio trabajo y aprendas a valorar tanto tu información, la que llega de dentro tuyo, a través de la escritura inspirada, que ya lo estudiamos, a través de la intuición, a través de las sincronicidades que hay en la vida, a través de diferentes medios, de la inspiración, de la visualización o la imaginación creativa. Hay muchos medios para poder despertar nuestros canales, pero también si voy con alguien y me dice, oye, yo percibo esto de ti, y me da esa orientación, yo la tengo que meter en el mismo rasador. O sea, tengo que valorar si realmente me aplica o no. Porque el proceso de orientación lo voy a ir fortaleciendo, mi propio proceso, porque de esa manera aprendo a evaluar la orientación canalizada. De hecho, este proceso de validación forma parte del proceso de canalización propio. Mientras estoy aprendiendo de quizás medios externos, pero sin descuidar mi filtro.
Sí, este sería el punto. Y esto me viene al caso, por ejemplo, de algunas personas, por ejemplo, en el caso del doctor Escudero, de España, que él cura y hace cirugías sin anestesia. Inclusive los partos los hace sin anestesia. Y hay evidencia científico-espiritual de que lo hace así y que no hay infección de la herida y que sana muy rápidamente. Entonces dice uno, bueno, ¿qué opera aquí? Él es médico, pero también de alguna forma es espiritual. O sea, la curación la hace con el convencimiento de su mente e influye en la otra mente. Entonces, si nosotros no nos abrimos hasta cierto punto a tener diferentes fuentes para valorar la información, el conocimiento, nunca vamos a salir de esta línea en la cual estamos metidos por las condiciones del plano, de la realidad. Entonces yo sí les digo, bueno, yo recuerdo alguna vez, y lo comparto, cuando tenía 22 años, estaba en una situación de crisis, me permito compartirlos, pero no les moleste, y no es para ensalzar nada, porque también tiene sus contrapartes, que en un momento dado fui con una psicóloga que manejaba diferentes fuentes alternativas de la psicología tradicional, y me hizo una terapia donde hizo como un escaneo. Y curiosamente me desnudó de pies a cabeza a nivel literalmente y me hizo entender cosas que yo no entendía. Y me dio un impacto tremendo el saber que alguien podía poder entender mi proceso personal sin otro medio más que la simple capacidad, digamos, telepática, por decirlo de alguna forma. Y me sorprendió tremendamente. Entonces dije, bueno, hay cosas que no conozco, no entiendo. Esta persona era egresada de la Iberoamericana, curiosamente, tenía una licenciatura y creo que una maestría, y manejaba diferentes corrientes de líneas esotéricas. Entonces, bueno, esa sería como mi validación. Entonces, aquí Edgar Cayce nos recomienda esto, la orientación heurística de Cayce. La palabra heurística se refiere a técnicas de indagación y de descubrimiento. Es como técnicas que aplican a lo científico, pero también aplican a lo llamado espiritual. Es un procedimiento para descubrir cosas, obtener respuestas y aumentar el conocimiento, considerando que no hay una verdad perfecta y única, absoluta, sino estamos buscando formas de aproximarnos más cercanamente a una verdad mayor, medios más viables que nos permitan como encontrar una verdad que satisfaga nuestra necesidad. Por ello, en ese sentido, nos dice que a la hora de orar o a la hora de meditar, a la hora de hacer nuestro trabajo espiritual, por decirlo así, hazlo como si todo dependiera de lo superior, de lo invisible, de Dios. Pero a la hora de estar trabajando, aplícate como si todo dependiera de ti. Esta es una frase que resume este principio heurístico del conocimiento. Y dice aquí, a Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el esfuerzo realizando, decían otras personas. Dice que el inconsciente también da mejores resultados cuando previamente se ha hecho lo máximo posible a nivel consciente. Por ejemplo, solicitar orientación mediante los sueños ante una necesidad grande, ante una preocupación, lo puedo hacer. Y de hecho, cuando estoy realmente metido en el problema y lo estoy sufriendo y estoy buscando una respuesta, los sueños responden. Pero curiosamente, si responden y me llega una orientación y yo no hago caso, se empieza a perder el poder del subconsciente para orientarnos. Y esto yo lo he visto en situaciones críticas de mi vida. Me he encontrado que cuando pido ayuda me llega muy rápidamente, pero también cuando no siento tanta necesidad, como que el subconsciente se baja y no me da claridad, me deja como en penumbras. Pero es importante la aplicación, o sea, la exigencia energética que tenemos de que eso se nos dé la claridad, porque lo queremos salir. Cuando una persona tiene un problema grande, le busca por todos los medios, está sumergida en el problema y hace lo necesario para resolver el problema desde los recursos materiales que tiene, pero se esfuerza, mete espíritu, mete alma, mete cuerpo para resolverlo. Ahora, si piden oración, obviamente la respuesta es más clara, es más nítida. Por ejemplo, en muchos de los casos en los cuales la situación es fuerte y es grave, se ha dado situaciones extraordinarias de orientación, de curación y todo eso. O sea, el proceso invisible funciona en la medida que el proceso externo se fortalece y se aplica o se le exige al máximo. Entonces, entre mayor exigencia, entre mayor involucramiento y mayor congruencia de querer aplicar una solución, la respuesta llega. Se dice en lo espiritual, pide y se te dará.
Y la oración de una madre es muy poderosa, más que la oración, por ejemplo, del padre, que a lo mejor el padre no está tan involucrado con los hijos porque va a jugar, etcétera. Está enfocado con los amigos, pero la madre padece más las necesidades de los hijos. Entonces, una oración de madre mueve más la energía psíquica. Busca, encuentra, aplica y evalúa el resultado. Entonces, no hay problema en esto. O sea, ese es el camino. Hay que buscar, hay que encontrar dentro de varias opciones. No hay que, como dicen, quedarse con una sola. Hay que valorarla, hay que ver si nos hace clic. Y la mejor opción que tengamos, aplicarla. Y dependiendo del resultado, decir, bueno, voy a usar la segunda opción, etcétera, o voy a profundizar en esta. Hay que poner a prueba lo pequeño para que se te dé más. De hecho, como el concepto bíblico, que no me gusta mucho manejar la Biblia, pero bueno, el concepto bíblico dice que Jesús les dio un talento, 3 talentos o 5 a uno, que eran denarios, eran como, ¿cómo se llama? Centenarios, me imagino. Le dio 5 a uno, le dio 3 a otro y le dio 1 al tercero de sus trabajadores. Al que le dio 5, después regresó el patrón de la hacienda y le dijo, mira, me diste 5, los puse a trabajar y ten otros 5. Al otro le dijo, bueno, me diste 3, aquí están otros 3. Y el otro dijo, bueno, tú me diste 1, pero como sé que quieres ganar sin trabajar por nosotros, que somos tus trabajadores aquí, pues tu centenario o tu talento lo enterré. Y tal lo enterré que pues te lo dejo íntegro, pero pues no te doy nada. Entonces le dijo aquel, el superior, ¿no? Le dijo, pues ¿sabes qué? Lo hiciste mal, porque pudiste haber metido en el banco y dar intereses. Entonces eres mal trabajador. Y esto no se refiere en cuestión de dinero. Esto se refiere que al que más se le da, más se le pide. Y al que más da, más se le da también. O sea, ese es el sentido del involucramiento. Y esto se le llama la ley de Casey, o de Casey, que en la aplicación está la percepción. Miren, todo lo que conocemos aquí, todo lo que estudiamos afuera, todo lo que nos llega, de nada sirve porque son como ideas que flotan en el éter, en la atmósfera. Porque realmente las vemos, pero las vemos como si viéramos una película, una telenovela o una película, un video, como se hace en Facebook y todo eso. Eso va y viene, la información va y viene, pero no tiene, digamos, resonancia en nosotros, porque realmente va a tener resonancia en el momento que la vivamos en la vida real, en el momento que la apliquemos. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, es que estar enamorado es lo máximo, ¿no? O sentir el amor por un hijo es lo máximo. Ok, suena interesante, pero si alguien no tiene un hijo o no ha adoptado un hijo o no ha estado enamorado o no ha podido estarlo, de hecho no lo ha aplicado ese concepto. Entonces la percepción es muy corta, de hecho es una percepción, por decirlo así, falsa o muy limitada, porque realmente no es verdadero. La mayoría de nosotros estamos encarnados aquí precisamente en esto, porque hay que aplicar esta ley, que en la aplicación está la percepción, pero en la aplicación está el conocimiento, está la verdad. Así sea pequeña la aplicación, finalmente vamos a evidenciar la verdad con la experiencia. En la aplicación está la percepción. Si no lo aplicas, no hay percepción. Este es el concepto del observador y el observado, tu realidad. Pero tiene que haber ese observador que aplica la información. Entonces, en la aplicación está la percepción. Y bueno, este sería como el fundamento de todo eso. Por ejemplo, muchos de ustedes me dicen, bueno, es que no se me resuelve mi vida no ha cambiado. Y mi vida, o sea, practico esto, pero veo que hay poco avance, por ejemplo. O alguien dice, bueno, es que yo no sé canalizar al yo superior, pero si esperan que llegue un yo superior como lo que se nos manejaba en metafísica, de que era una entidad arriba de nosotros y que nos iluminaba, pues realmente estamos desajustados en el conocimiento. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que nos da la percepción de la realidad que estamos experimentando. Entonces, lo más correcto es entender de que todo es un proceso gradual y hay que perseverar en el trabajo. Nadie puede cosechar cuando apenas está sembrando las semillas de rábano y las quiere sacar para ver si ya el rábano salió al día siguiente. Entonces no es así, es un proceso, hay que tener el factor tiempo de por medio. Pero si yo les digo, yo ya, por ejemplo, experimento lo que estoy aquí explicando y sé que otras personas ya lo han hecho y les ha dado muy buenos resultados. O sea, yo hago mis indagatorias, consultas a otras personas que llevan años practicando la meditación
Y curiosamente yo no me había dado cuenta de la trascendencia de la meditación para conectarse con el ser interno. Entonces, por eso es importante validar la experiencia, a través de la experiencia, la percepción. La percepción se da en su aplicación. Y bueno, más que todo, sobre todo hay que entender cuál es el problema. Alguien llegaba y me decía, es que yo tengo muchos problemas. Pero le decía, describe tu problema o qué es lo que quieres ante un problema, ante una situación de dificultad. Quiero salir de ella. Ok, ¿cómo te ves saliendo de ella, no? O sea, haz la pregunta adecuada para obtener una orientación adecuada. Dice, conforme hagas, estructures la pregunta, así será la respuesta. Se ha dado el caso de que algunas personas, por ejemplo, consultan a algún medio, algún vidente, alguien que les pueda orientar, pero curiosamente la pregunta, la respuesta que le dan resuena con la pregunta. Si la pregunta no es tan clara, no es tan precisa, o no hay intención real de aplicar esa información que le llega, la respuesta va a ser así de vaga, así de desajustada y media mezcolanzada, porque depende de la respuesta de la pregunta que se formule, cómo se formule. Dice, si no está claro el problema, ni el tipo de ayuda que tú necesitas, empieza por hacer una exposición de los hechos. Si tú todavía no sabes, me siento mal, siento angustiado, tengo como que ansiedad, pero no sé cuál es el problema, empieza a describir, haz una exposición de tu sentir, de los hechos, de cómo te sientes para poder vaciar esa información. Empieza por tú mismo a contestarte antes de acudir a otras fuentes de orientación externa. O sea, yo tengo que hacer el trabajo de conocerme a mí mismo, conocer mi subconsciente, mi sombra, mis sueños, mi ansiedad, lo que sea. Escribe el diálogo que puedas tener contigo mismo. Tú te pones como el psicólogo y tú te pones como el consultante. O sea, tú mismo haces el diálogo de las dos facetas. Esfuérzate y haz tu máximo esfuerzo. Empieza con lo que tengas y desde donde estés. No pretendan conectarse al yo superior si no hacen lo primero. Por ejemplo, muchos de ustedes me dicen, bueno, es que llevo años estudiando y no siento que mi yo superior me conteste. Y reitero, o sea, haz tu esfuerzo desde donde tengas, o sea, qué tanto te has involucrado con tu propio proceso. Esfuérzate y haz tu máximo esfuerzo, haz tu máximo momentum, genera el vacío, por decirlo así, la necesidad que sería como el vacío, que jale la energía del yo superior, del yo interno, hacia tu propia experiencia externa. O sea, cada vez que uno practica, por ejemplo, el revisar sus sueños, los sueños que nos llegan son más nítidos o más claros o nos dan más información. Por ejemplo, yo les puedo decir que hay una solución para todos los problemas. De hecho, todos los problemas del ser humano tienen una solución y la respuesta está en ti y la solución está en tu persona, en el cambio de actitud y de vibración que estés emitiendo ante ese reto, ante ese problema. El detalle es que quién lo cree, primera, y la segunda, quién empieza a realizar los procesos necesarios. Realmente para fines prácticos no hay problema. El problema es un estado de conciencia o un estado de verdad. Y el estado de verdad que tengas, si es muy deficitario, vas a tener un montón de broncas, un montón de problemas. O sea, una persona que está ensimismada en su realidad externa no tiene tiempo para su realidad interna. Pregunten a las personas que tienen problemas económicos, de amor, de alguna deuda, que tienen problemas de todo tipo. Son las personas que más metidas en la jaula, moviendo la rueda, como la ardillita, están una y otra vez en la mañana, tarde y noche. Ahora, las veces que le llegan los sueños están metidos más en sus necesidades, en sus temores, en sus angustias, en sus expectativas de querer salir del atolladero, que en captar el pensamiento superior de su subconsciente. Y si por algún chispazo de ahí se les proyecta una idea, ni la van a ver, ni la van a tomar en cuenta, ni siquiera la van a percibir, porque no van a entender, no están enfocados, focalizados a recibir orientación del Dios superior o de Dios o de la Virgen María o de quien sea. Entonces, por eso así, conforme tú pides, así te verá. Si preguntas, ¿cuál es el tipo de pregunta? La pregunta dice, no, pues es que yo quiero zafarse de mi marido, quiero divorciarme de mi marido porque mi marido es de lo peor y ojalá nunca lo vea en vidas futuras, ¿no? Por ejemplo. Ok, o sea, entonces lo que quieres es cortar ese elemento que te genera conflicto. Puede ser válido, pero la pregunta va en ese sentido, a diferencia de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para
lograr la armonía en mi matrimonio, por ejemplo, que es muy diferente a ojalá le parte un rayo, ojalá se enferme, ojalá, no sé, se vaya a otro país, por ejemplo, por un decir, ¿no? Entonces, dependiendo del grado vibratorio, de la necesidad, de la intención, de la pregunta, es la respuesta. Y si la persona está metidaza en lo externo, o sea, dime cuántos problemas tienes, cuál es tan grande tus problemas, y te diré cuánta atención te has enfocado a lo externo. O sea, porque lo externo es algo ficticio, es como una proyección de ti mismo. De hecho, yo les digo, no hay problema. El único problema es tu nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia está letargado, está adormecido, está manipulado por la realidad externa, ese es realmente tu único problema. O sea, el problema realmente está en ti, porque en ti está la solución, porque en ti está la causa de todo eso que estás viendo, que estás manifestando. Porque si no estuvieras tú, no existiría ningún problema. Ahora, no vayan a llegar a la conclusión de que si el problema soy yo, pues mejor me muero, ¿no? Mejor me voy de aquí. No, porque precisamente para eso viniste, para enfrentar eso que repercute como problema, para que tú aprendas a lograr la maestría. De hecho, la maestría se logra paso a paso, pero si no tienes una orientación superior a la que tienes ahorita, vas a seguir haciendo lo mismo desde la expectativa de con tus propios recursos y desde un cuadrito muy pequeñito, desde una visión muy obtusa, muy limitada. Entonces, ese es el camino. Es muy sencillo. De hecho, la vida me parece como muy interesante. Es como un juego, un gran juego, donde lo que ves afuera es un reflejo tuyo. Pero si no estás acostumbrado nuevamente a ver hacia ti, a conócete a ti mismo, resuélvete a ti mismo, encuentra la sabiduría interna, pues los problemas van a seguir de aquí a 1000 vidas. Entonces, en esta encarnación se espera que pocos, porque realmente son los mínimos, son los que se esfuerzan y quieren entender esto. Alguien me preguntaba, decía, bueno, ¿por qué cómo entiendes tú esto? Me decía una persona, yo leo el libro y no entiendo nada. O sea, me decía, yo no entendí nada. El capítulo estaba así como que no le entendí nada. Y dice, y tú lo pones así como con dibujitos y todo, y eres muy didáctico, y yo no sé cómo le haces para poderlo hacer. Yo le dije, lo hago no sin esfuerzo. Tengo que leer, de hecho algunas cosas se me escapan todavía. Por un lado, el libro viene medio mal traducido, y por otro lado, si yo no tengo la fuerza de voluntad para querer sacar del fondo de la lectura lo mejor para poderlo compartir, pues no lo voy a lograr. De hecho, esto que esfuerzo que hago me sirve a mí fácilmente. O sea, entiendo. Por ejemplo, yo tenía esta inquietud de consultar otros medios, que de hecho di el paso al aperturarme, ¿no? De la línea de enseñanza metafísica, me metí, conozco un poco el espiritismo, pero también conozco la enseñanza de Casey. Y algunas personas dicen, no, es que ya, entonces ya no sabemos qué eres. Le dije, yo soy yo. Y yo estoy investigando, ¿por qué? Porque si me encajono, si me encasillo en una sola enseñanza, lo demás lo voy a bloquear y voy a decir que eso es falso. Y eso no es así, porque el conocimiento está en todos lados. Aún sin las religiones, aún sin las enseñanzas esotéricas, espirituales, hay un conocimiento que es interno. Y si la persona sabe escuchar, puede entender cualquier enseñanza de afuera y puede dilucidar cuál es la verdad del error. ¿Dónde está el oro y dónde está el oropel? Pero eso a mí me concierne. O sea, yo les digo, no me crean nada. Esto pónganlo a prueba. Y como yo sé que muchos no lo van a poner a prueba, realmente no hay problema. Ojalá fuera la mayoría los que sí lo pongan a prueba. Pero hay una tendencia normal del ser humano que le gana a los medios externos. Entonces, ojalá, digo, uno hace su esfuerzo y lo cierto es que el mayor esfuerzo es conmigo. Yo tengo que trabajar conmigo. Yo soy el administrador de mi propia vida. Yo soy Dios encarnado. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy amo y señor de mi propia experiencia. Y yo soy el administrador de mi propio proceso. Yo controlo mis experiencias, controlo mis retos, controlo mis problemas y controlo mis oportunidades de crecimiento. O sea, yo puedo planificar una vida posterior. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Al David que está aquí le falta esto, esto y esto, o quiero trabajar en esto, esto y esto. Y por ley se me tiene que dar. Obviamente, me pueden apoyar otras entidades superiores, pero realmente uno tiene que sentirse capaz de poder planificar su encarnación, de entender de que esta encarnación es perfecta, porque me está haciendo ver lo que no he trabajado y donde tengo que trabajar. Entonces, la cosa está perfecta. Oye, es que sufro y todo, pues qué bueno, porque si no sufrieras, no reaccionarías. Y si no sufrieras, no verías más que lo placentero, porque estamos en la dualidad del placer-dolor. Queremos puro placer y no queremos dolor.
Y eso es imposible. Eso no es posible. Cuando jugamos este juego de la dualidad, al querer placer, conlleva el dolor. Y el dolor conlleva placer. Pero hay algo que trasciende eso. Eso lo vamos a ver después. Entonces, haz bien tu pregunta, revisa bien el problema y nunca, bajo ninguna circunstancia, del todo le pongas el pretexto de que el problema es de otros, o es por las circunstancias, por la vida, por los padres que me tocaron, los hijos que me tocaron, la familia. Todo, prácticamente todo, por no decir, o sea, un 95, por no decir todo, depende de ti. Y si tú cambias, cambian las condiciones, cambia tu realidad. Todo es mental, se traduce en lo físico, pero primero es mental. Y de lo mental viene lo espiritual, o sea, primero lo espiritual, luego lo mental, luego lo físico. Por eso es tan importante que cuando uno empieza a valorar cualquier enseñanza de este tipo, hay que tener en serio lo que es el ideal, las ideas y los fines o las verdaderas intenciones de todo lo que estamos buscando. No podemos autoengañarnos, no podemos, bueno, podemos hacerlo, de hecho lo hemos hecho muchas veces a través de la personalidad, pero eso nos oculta, nos obnubila el entendimiento y no vemos. Es como alguien que va caminando y lleva una lámpara sin pilas o que las pilas se le acabaron. Se va a tropezar, se va a caer y se va a lastimar. Dice aquí, evalúa los resultados al aplicar la orientación, comparándolos con la finalidad u orientación originales. O sea, cuando yo quiero resolver un problema, tengo que tener claro cuál es el fin a la hora de meterme y querer resolver el problema. Tengo que tener un ideal al inicio de querer tomar un criterio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo resuelvo un problema. Y si no lo resolví adecuadamente, o sea, si no tenía como un ideal o un fin o una intención a la hora de resolverlo, puedo seguir repitiendo el patrón porque no está claro mi expectativa ni tampoco mis fuerzas, mis esfuerzos que se canalizan a esa forma de querer resolver, a ese ideal, sobre todo. Por ejemplo, aquí se nos dice, ¿qué pasaría si consigues lo que pedías? O sea, es muy interesante porque estás en una experiencia y dices, bueno, mi ideal, mi intención, lo que yo busco, mi fin, al meterme en esta situación es resolverlo. Pero hay un fin, hay una intención particular. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si consigo lo que pedía? En el caso de la señora que se quiere divorciar o quiere mandar al marido fuera de su vida. ¿Y qué pasa si se va? ¿Cómo veo? O sea, ¿qué espera? ¿Qué expectativa tengo del proceso que quiero ver resuelto con esta forma de resolución? Interesante el caso, porque al rato puede pasar de que la persona, la señora, no tenga experiencia en el trabajo, se encuentre a otro marido peor que el que se fue, o simplemente se dé cuenta de que lo que tenía que cambiar era ella. Entonces, el ideal, el fin último es muy importante. Cuando la persona dice, no, pues yo quiero salir de esta, acomodé lugar, aún pagando y aún haciendo trabajo o lo que sea, trabajos, como le hacen así, que van ahí con una persona que les haga trabajo, lo que sea. Lo cierto es de que, interesante, cuando quieres algo se te puede conceder, pero obviamente hay una consecuencia. Por ejemplo, cuando dicen el fin justifica los medios y la persona dice, bueno, usemos los medios que sean necesarios con tal de obtener un fin. Y eso sería como que no estamos claros de que el fin y los medios tienen que ser congruentes unos con otros. Por ejemplo, alguien que quiere hacer un bien o que quiere justicia, no puede pedir justicia pidiendo injusticia para el ofensor. Es imposible. O sea, la ley de causa y efecto funciona de esa forma. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno pida, porque se le puede uno conceder. Es que digo, ay, es que yo quisiera comprarme una casa, ¿no? La veo bonita y todo, no tengo recursos, pero me endrogo con el banco. O quiero comprarme un carro último modelo porque voy a impactar a la comunidad, a la vecindad donde estoy. Y van a decir, wow, tiene un carrazo de aquellos. Y por una u otra razón voy y obviamente me prestan, firmo y a futuro pagaré de aquí a 18, 20 años. Y lo que pasa es que ya teniendo el carro y todo, pues no te, o sea, los disfrutas unos meses, pero al rato empiezan a haber problemas, que ya le falló una cosa, que lo choqué, por ejemplo, o que tengo que pagar cada mes tal o cual cantidad y no encuentro lo suficiente para pagarlo. Entonces, piensa qué quieres. Quiero tener un trabajo que me dé mucho dinero. Ok, un trabajo que te dé mucho dinero. Y dice uno, bueno, te piden 8 horas diarias de lunes a viernes y el sábado mediodía. Pero te piden la condicionante de que
Si te necesitan, te van a pedir porque eres de confianza. Y uno con el afán de decir, bueno, quiero esto, este es mi deseo, yo quiero tener dinero para vivir prósperamente, ya firma y todo y se mete. Y al rato está con un estrés. De hecho, conozco el caso de una persona que tiene 30 años, se metió, no le pagaron lo que le habían propuesto, le dijeron que valorando su desempeño le iban a subir, pero no se lo subieron porque piensan que todavía no ha logrado que cumpla el desempeño que espera la compañía. La persona ya tiene hernias, tiene situaciones de estrés, tiene un montón de problemas, situaciones fuertes, que inclusive le dicen que no le compensa el seguro médico, no sé qué. Entonces, muy interesante este punto. El ideal es la estrella que guía o que debería guiar nuestro desempeño. El ideal que fuere, el ideal es realmente un valor superior al común del ser humano. El ser humano se mueve en el concepto de lo que ve y lo que quiere y no le importan los medios. El ideal, como lo decía Edgar Cayce, es el camino que puede guiar nuestro desempeño y que nos evita caer en sombras, en abismos, que nos evita meternos a la ley de causa y efecto y la ley del karma como tal. La ley de causa y efecto en positivo, sí, porque un ideal superior va a conllevar un medio elevado y va a conllevar resultados elevados para bien de ustedes y bien de los demás. Pero por eso es importante el ideal. El ideal determina la conformación de la energía creativa que modela la orientación obtenida. ¿Qué significa esto? El ideal determina la forma en la cual la energía creativa, o sea, las energías vitales, Dios, que modela la orientación obtenida, es como el filtro que le da forma. Si tenemos un ideal superior, por ejemplo, los grandes profetas, el mismo Jesús, que tenía un ideal altísimo, o la Madre Teresa, o Gandhi, el ideal de la paz, de la libertad, o quien sea, Nelson Mandela, por ejemplo, Martin Luther King, que quería la abolición de la esclavitud. El ideal es muy alto. Entonces, a través de ese molde, que es un ideal alto, la energía creativa baja y modela, o sea, estructura la orientación o la información que le llega a la persona. Va a ser una información, una orientación, un consejo de altura, muy alto, porque la vibración del ideal es altísima. Imaginen ustedes de una persona que no tiene ideales. ¿Qué orientación va a recibir? Orientación de desencarnados delincuentes, violadores, corruptos, agresivos, asesinos, envidiosos, de tutti frutti. ¿Por qué? Porque no hay un ideal, hay un criterio. El criterio es quiero lograr quitarle el esposo o la esposa a mi vecino, mi vecina, por ejemplo, y no me importa de qué forma. Ok, no hay ningún ideal, no hay ninguna canal o filtro que canalice algo superior y le va a llegar del subconsciente telepáticamente ideas de hacer daño, de hacer cosas y tontería y media. Se mantiene enredado en la rueda, o sea, vibra en una escala muy densa, muy baja. Y eso es así por no tener un ideal elevado. El ideal, por ende, es como lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Dios. Ok, lo ideal es la justicia, la verdad, la paz, el respeto, el equilibrio, la compasión, etcétera. Por eso es tan importante trabajar con un ideal. Y yo les he reiterado una y otra vez a todos los que están estudiando esto, que establezcan un ideal en su vida. O sea, puede ser una característica de Jesús, de Buda, de Krishna, de quien sea, algo que admiren como un elemento, un don valioso, una cualidad valiosa, divina. Y eso nos va a ayudar como para detenernos de usar otros elementos que no son congruentes con ese ideal. Entonces, esto es importante, no podemos minimizar la importancia del ideal. Si por mí fuera, sería, por favor, no, o sea, quédense con el concepto de definir un ideal, trabajen en un elemento. Y eso les va a abrir las puertas para otras cualidades, otros ideales. Y decía Edgar Cayce, no hay ideal mayor en el ser humano que imitar el modelo de Jesús el Cristo, que desarrollar la conciencia crística, que puede ser la conciencia búdica, la conciencia de Zoroastro, la conciencia de Lao Tse, de Confucio, de quien ustedes quieran. Entonces ahí hay un ejemplo de la verdad es bella, es bonita, que manejaba el autor, donde él, por ejemplo, para inspirarse en escribir, decía, bueno, ¿qué verdad quiero proyectar? Y decía, bueno, la verdad es bella, es hermosa. Entonces, fíjense, el ejercicio que él hizo es que como se estaba bloqueando para escribir su libro, que es el que tenemos aquí, él dijo, bueno, tengo que impulsarme y tengo que inhalar el modelo del ideal que busco. Entonces dijo, bueno, la verdad que quiero escribir es hermosa.
Y en ese momento empezó como a meditar y le llegó la imagen de una campana cristalina, que esa campana emitía una sonoridad hermosa. Dijo, la campana es como mi verdad que quiero transmitir, y a la hora de tocarla tiene que sonar hermoso. Y para inspirarse aún más usó música de Mozart, de Beethoven, etcétera, y llegó a una comprensión y una exaltación de ese ideal muy alta, porque él lo vivía con los oídos y con su propio sentir. Y después dijo, no, pero es que la verdad, más allá de hermosa, la campana no es porque quiere que la vean bonita, sino que ella disfruta entregando ese sonido armonioso para los demás. Entonces, más que la verdad es hermosa, la verdad es compasiva, es amorosa, quiere darse. Entonces, eso le permitió poder terminar el libro. Entonces, es una manera de usar, y de hecho usó otra música más sublime, que refería a la verdad como un elemento amoroso. Interesante el caso. O sea, él usó los medios internos y externos, pero por analogía los usó y potencializó el poder del ideal. Es común que meditar sobre el ideal resuelve el problema. Yo lo que les decía, dicen por ahí los que estudian la metafísica o que estudian Connie Méndez, por ejemplo, decían, piensa en Dios. Si tienes un problema, piensa en Dios. Y dice, eso te va a ayudar a salir del problema. Y la persona ni lo hace ni lo piensa porque no sabe cómo pensar en Dios y no cree que el problema se va a resolver. Tiene una deuda y dice, pues no, pienso en Dios y no me pasa nada. No se resuelve. Quiero un trabajo y pienso en Dios y no se resuelve. De hecho, no han profundizado en el concepto de la frase. Si uno sube a la conciencia superior te da la claridad, te da el discernimiento, te da la iluminación suficiente para que tú operes los cambios de visión, de percepción de ti mismo y de tu problema y te pongas a trabajar. ¿Por qué? Porque para eso estás, es tu problema. Dios no te va a resolver un problema que a él no le concierne. Te va a dar los recursos y te los va a dar, digamos, gota a gota o chorrito a chorrito, dependiendo de tu inhalación, de tu aspiración por Dios. Obviamente, si tú no confías en Dios o lo tocas cada 5 años que tienes problemas gordos, pues obviamente para ti, para tu verdad, Dios es una imagen, digamos, de urgencia. Nada más cuando hay un fuego, pues voy a buscar agua, voy a llamar a los bomberos. Pero para mí Dios es como algo así como que ni existiera. Y es más, si pudiera resolverlo sin Dios, pues a lo mejor ni oro ni le pido nada. Entonces el ser humano es muy, muy comodino en ese sentido. Somos muy comodinos. Es común que meditar sobre el ideal resuelve el problema. Y realmente lo es. Al resonar con lo más alto, la inspiración se facilita de manera casi inmediata. Mínimo aquellos que hacen meditación, que hacen oración, que procuran intuir a su yo superior, mínimo en poco tiempo, no puedo decir días, pero en poco tiempo tienen un cambio de conciencia tremendo, que si lo siguen abonando va a permitirles tener una claridad extraordinaria. Es increíble el poder tan grande que tenemos. O sea, la verdad que ni siquiera tenemos idea de quiénes somos ni de lo que tenemos adentro. O sea, el poder de Dios es extraordinario. Él, digamos, propugna para proyectarse y que no, o sea, si pensáramos en Dios como un Dios antropomórfico, diríamos que es un Dios como un padre, como un barbón, lo que sea, o una madre. Es una imagen, obviamente, de Dios, por decirlo así. Pero lo cierto es eso. O sea, cuando nosotros realmente, Dios quiere exteriorizarse, quiere proyectarse, la superconciencia se quiere hacer manifiesta y se quiere hacer personalizada en nuestra vida, pero a través de nosotros, no hay de otra forma. Y el único que abre o cierra el canal como una compuerta es uno mismo, no hay de otra. ¿Y cómo vamos a abrir esa compuerta? Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. De hecho, ese adagio bíblico pareciera muy religioso y como que choca. Ay, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo amo al prójimo? O sea, me pides mucho. Con trabajos me estoy amando a mí mismo. Lo cierto es que ni te amas a ti mismo porque ni te conoces, ni entiendes la trascendencia de ser hijo de un Dios cósmico, de una conciencia, de una inteligencia creativa que abarca todo y que para él tus problemas no son nada. Para ti lo son, pero obviamente si no te conectas, menos vas a tener sabiduría para resolverlos. Entonces va por ahí. Y amar al prójimo como uno mismo, finalmente ese es lo que he encontrado como un elemento de fortalecer el músculo espiritual. Por ejemplo, y le decía a una amiga que recién contacté,
le decía, mira, nosotros somos como un músculo, como los seres que van al gimnasio. Entre más repeticiones, entre más esfuerzo, más músculo normalmente hacen. Y lo cierto es que nosotros somos un músculo energético, somos una inteligencia energética, que tenemos el poder de absorber y de hecho nos llega de manera inconsciente la energía de Dios, por eso nos mantenemos vivos. Por eso cuando vamos a dormir no nos morimos, por eso no necesitamos pensar para respirar, por eso no necesitamos programar nuestra digestión, porque todo lo hace Dios a nivel inconsciente, a nuestro. Pero lo cierto es que Dios, en Dios vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestra existencia. Cuando ya concientizas esos pasos al siguiente nivel, al Dios consciente, a crear, a hacer la conexión consciente con Dios. Y en ese sentido lo que vamos a lograr es propiamente eso. Vamos a aprender a potencializar nuestra propia verdadera y real naturaleza de ser dioses. Vosotros sois dioses, ahí lo vienen en la Biblia. Y la gente no lo entiende ni lo cree. De hecho, los sacerdotes se brincan eso, por decirlo así, porque no lo entienden. Sienten que es una blasfemia, que es una ofensa y que es algo extraordinariamente denigrante para Dios o que rebaja a Dios. No, vosotros sois dioses. Entonces, ¿cómo voy a ser Dios? ¿Qué se entiende por ser Dios? Si no es conocerse a sí mismo y resolverse a sí mismo y conectarse completamente como un imán con otro imán más poderoso para ser uno un imán. Los dos son uno. Por un imán muy grande y otro chiquito, el imán se adapta al grande y se vuelve algo muy potente. Entonces, cada vez que ejercitamos las cualidades o atributos o dones de Dios, nos potencializamos en Dios. Y realmente los problemas pasan a segundo término, porque estamos cumpliendo la labor fundamental para la cual estamos hechos. Y por ende, vamos a empezar a disfrutar. Vamos a empezar a vivir una felicidad como pocas veces la hemos vivido en encarnaciones, porque hemos estado enfocados a nosotros mismos. Y no es que sea malo. Lo cierto es de que nuestra función de nuestra existencia es ser instrumentos de Dios para los demás. Solo a través del árbol que da fruto es feliz. El árbol que da fruto realiza su existencia. La vaca que da leche realiza su existencia. Si el árbol no quiere crear flores ni dar frutos, la savia para él se engrosa y se muere. Si la vaca no quiere dar leche, la vaca se atrofia. Si la naturaleza no procura dar, que ese es el común de todo el universo, de dar a otros, de crear, a ayudar a otros a crecer, ciertamente que el universo colapsaría, porque se volvería egoísta. Imagínense un universo egoísta, imagínense un sol egoísta, que no quiera dar luz, porque dijo, ¿para qué le voy a dar luz a esos que se están matando, ¿no? En las guerras, por ejemplo. O ¿para qué voy a dar luz a los alacranes, a las víboras? O sea, Dios da luz, da energía, da vitalidad, y del mal hay un bien. El bien es aprender a conectarnos con nuestra verdadera esencia. Entonces aquí hay un consejo. Estudien la sesión 3 del capítulo de meditación, que habla sobre cómo en 3 niveles, en 3 fases o etapas, meditar pensando, meditar sintiendo y meditar trascendiendo a través del espíritu la cualidad de Dios. Eso es un ejercicio muy bueno. No puedo sentir el amor si no lo medito, no lo pienso, no lo siento y no lo vivo. Entonces, y lo practico, que es lo importante. Entonces, considera la fuente, aunque lo cierto es que no importa qué fuente, de dónde venga la información. Venga de un vidente, venga de alguien que te ayuda, un psicólogo tarotista, venga de un espíritu, o venga de tu comadre, o venga de alguien que te trajo un libro, o te dio una tarjeta y un mensaje que viste ahí en un letrero, o venga de un video, o venga de donde venga, no importa tanto la fuente. Importa cómo la recibes y cómo la valoras. Lo cierto es que sí, considerar la fuente es importante, pero realmente lo más importante es la aplicación de lo que te llega, que ya filtraste como bueno, que te hizo clic. Dice, el deseo es una influencia omnipresente. Dentro de nuestra propia capacidad canalizativa hay un elemento que es el deseo. El deseo es una influencia omnipresente en nuestra interpretación de cualquier tipo de orientación. ¿Qué significa? Que el deseo personal tiñe a la canalización o al mensaje. Por ejemplo, hay personas que quieren ser encumbradas y todo, y aunque pueden tener cierta telepatía, echan a perder el mensaje porque tienen una personalidad egoísta, orgullosa o necesitada de aplausos. Entonces, por ejemplo, dice, por ejemplo, en el caso nuestro, en los sueños influyen los deseos que tengamos de manera determinante. Por ello, el último paso, el más importante, es aplicarlo para saber qué está pasando, ponerlo a prueba. Hay veces tenemos un sueño, pero hay veces tenemos un deseo o una inquietud. Y eso
digamos, puede modificar o manipular un poco el deseo, un poco el sueño o bastante. También la expectativa, que es una intención de algo que quiero, opera a través de la imaginación. Ahí se crea una respuesta a partir de un modelo de pregunta. Conforme a la pregunta, hay una expectativa y habrá una respuesta. También en otro terreno, el subconsciente, si procede de la fuente, procede del subconsciente, el subconsciente va a buscar encajar en tus deseos, expectativas, miedos, por ello podría llevarnos a un engaño. O sea, hay veces pedimos ayuda arriba, pero nos llega a través del subconsciente. Y como el subconsciente conoce, telepáticamente te conoce y sabe qué mensaje quieres recibir, pues vas a escuchar el mensaje que tu subconsciente, que tu necesidad, tu expectativa, tu miedo busca. Y eso te lleva a un engaño, porque el mensaje llega medio distorsionado. Por eso se dice que así sea medium, sea canalizador o sea lo que sea, siempre el mensaje hasta cierto punto es teñido por la personalidad del individuo, sus expectativas, miedos, prejuicios, si tienen una religión, si creen una cosa u otra. Por ejemplo, alguien que es budista y no conoce a Jesús, pues va a canalizar a Buda. Y si viene un espíritu, tiene que ser budista. Por ejemplo, alguien judío no aceptan al Cristo, a Jesús, y van a canalizar a Moisés o a los profetas. Entonces, el subconsciente busca encajar en tus deseos, en tus expectativas, tus miedos, temores, todo. Por ello nos puede llevar a un engaño sutil. El mismo Casey comentaba que ocasionalmente su fuente era el subconsciente del buscador, o sea, de la persona que era el que consultor, y no de la conciencia universal como él quería, que era difícil distinguir entre pensamientos y acciones, o entre de dónde venía, y él tenía que hacer el esfuerzo para reconectar con la fuente, porque obviamente inconscientemente se conectaba al subconsciente, pero de la persona que lo iba a ver, y lo que él quería era conectarse con lo alto. Entonces él tenía que hacer un mayor esfuerzo para prescindir de la información del subconsciente del individuo y conectarse con una conciencia más alta, más claridosa. La mente subconsciente no tiene ideales. Por eso es tan importante, porque del subconsciente, si ustedes lo quieren ver, van a salir de todo. Porque el subconsciente lo que quiere es sacar lo que trae cargando, busca expresarse, sean temores, sean expectativas, tendencias de vidas pasadas, inquietudes, de todo. Casi imposible que no haya un elemento humano, o sea, un factor humano, al momento de buscar canales de orientación elevados. No se espera que podamos llegar hasta el tope o al máximo de Dios, pero miren, con que lleguemos al 1% de Dios ya es ganancia, porque nos da una iluminación tremenda. O sea, 1 o 5% de Dios es muchísimo, porque realmente no hemos tenido ni el 0.1%, por decirlo así. Por afinidad se atrae lo correspondiente. Todo es así. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño corte para poder continuar en esta otra parte que ya estaríamos terminando. El tema es muy corto, pero realmente es muy trascendente. Entonces, pues ahora sí, si alguien tiene algo que decir, que comentar, que hablar, que demandar, que reclamar, hablen ahora o hablen para otra vida, porque a lo mejor mandarán a otro en lugar de mi persona. No sé, yo vendría con mucho gusto, pero yo también tengo mi proceso y tengo que seguir estudiando y trabajando. O sea, ahí yo lo veo, he hecho el ejercicio y me doy cuenta de que en poco tiempo tengo unas claridades que me han costado años por no saber esto, por no poder, no aplicarlo como tal. Entonces yo me veo desde otra óptica, yo no me veo como antes. Y perdón por hablar de mí, pero realmente es como compartirles que sí es posible, o sea, tratar de darles un poco de entusiasmo, de inspiración, de aliciente, de que no estoy diciendo las cosas por decirlas, que realmente conforme estoy estudiando lo estoy aplicando y quiero compartirlo. Ese sería mi objetivo. Mi objetivo es servir. Y yo sería muy feliz de que ustedes les sirva todo esto, lo practiquen, vean el beneficio y trasciendan su propio momento, su propia experiencia. Muy bien. ¿Quién quiere hablar para ver qué dice su subconsciente? Ay, no se crean. ¿Quién quiere externar algo? A ver, quién dice yo? A ver, Miguel, el gallito Miguel. ¿Los sueños y la imaginación influyen? Ujú. O sea, no sé, me quiero poner a pensar, bueno, últimamente he tenido sueños, podría decir que extraños, Ajá. porque hace poco soñé a una persona que tiene como 2 años que no veo, pero la vi vestida de blanco.
Ok, y yo le entregaba algo blanco. No sé ok. si a lo mejor influyó también en ese sueño que estaba yo imaginando ciertas cosas, no sé si fue de la noche anterior, algo así. Sí, hay Es que por saber eso de ver mi porque pregunta. sí, muchas veces influimos en nuestros sueños más de lo que pensamos. De hecho, también eso de tener, como por ejemplo, ver una película o estar leyendo un libro o estar revisando, por ejemplo, fotografías de familiares, es elemento que entra en el subconsciente y uno no se da cuenta que puede impactar mucho al subconsciente. O sea, es como si tuviéramos dos personalidades, la propia y la del subconsciente. Entonces el subconsciente, al estar en estado de sueño, en estado onírico, la conciencia, va a sacar como elementos porque activaste a través de tu intención, de tu imaginación, esos elementos que estaban ahí latentes. Entonces es como un imán que atrae esas circunstancias y se exteriorizan en los sueños. Ahora, es importante escribirlos y tener claro, por ejemplo, qué es lo que quieres que te orienten a través de los sueños. Cuando hay una necesidad fuerte o un problema, es cuando más se activa el subconsciente y las fuerzas superiores, porque hay como una demanda inconsciente de buscar solución. O sea, eso es lo interesante. Ahora, lo cierto también es que puedes tú darle elementos al subconsciente para que te dé como ideas más creativas y más poderosas para lo que venga a futuro. Entonces, por ejemplo, el escuchar música, el hacer la meditación, el poner aromas, el ver las flores, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, el estar más alegre, inclusive, si tú te sales de tu rutina normal y te vas a hacer otras cosas que no hacías, eso desencadena mucho poder, porque empiezas a decirle a la vida que quieres renovarte, que quieres expandirte, que quieres crecer. Entonces, por ejemplo, una señal que uno le da al subconsciente es cuando uno toma en serio, aunque sea algo pequeño, y lo pone en práctica. Alguien decía, concéntrate en una sola cosa y ponla en práctica y trata de mantenerte ahí, porque con eso cambia radicalmente tu vibración y tu percepción. Estás evolucionando. Tú mismo ya no te obligas a evolucionar por el sufrimiento, por los problemas o por las presiones de fuera. Tú mismo estás tomando el toro por los cuernos o digamos el movimiento del caballo a través de las riendas que tomas y tú mismo das elementos. Entonces es un juego. De hecho, es un juego muy interesante porque Dios no es algo alejado de nosotros. Nosotros mismos podemos administrar la presencia de Dios en nosotros. Pero sí, la imaginación, las imágenes juegan muy importante papel. Inclusive tú mismo puedes jugar a que tú mismo te das la respuesta. Por ejemplo, tú dices, bueno, tengo una necesidad de algo. Quiero una orientación o quiero una claridad y dices tú, bueno, inspírenme a tener como a jugar este juego de la imaginación y de la sincronicidad. Entonces vas en la mañana y dices, bueno, me encontré o busco irme al jardín y en el jardín busco ver, no sé, una mariposa, por ejemplo. Entonces tú mismo estás creando como elementos, aunque son reales, como imaginados, que simplemente le dices, mariposa, por ejemplo, puedes pensarlo, ¿qué tienes? ¿Qué me puedes informar? Por ejemplo. Y no es que lo estés diciendo, porque si te ven, te vas a decir, está loco ese señor. Tú vas y es como si estuvieras viendo la flor o la planta o estés acariciando la hoja y en ese momento te digo, ves la mariposa y le dices, ¿qué me puedes informar, mariposa? Entonces en ese momento entras en un estado de sintonización usando elementos del plano para conectarte con algo superior como si la mariposa fuera una mensajera de Dios. Y en ese momento entras en una conciencia que tú mismo creas la realidad y tú mismo atraes la experiencia desde dentro, la información. Entonces, en ese momento, si estás en un estado tranquilo, receptivo, puedes empezar a ver el color de la mariposa, cómo mueve las alas, o a lo mejor se posa en otra flor, y tú mismo empiezas a darle una significancia a ese movimiento. Entonces ya empieza a llegarte ideas, bueno, la mariposa se pasó a otro lado y eso significa que me está inspirando a moverme a otra dimensión, a otra conciencia, o veo la mariposa que, no sé, en el momento pasó un pájaro, no sé, pueden ser muchos elementos que pueden jugar y puedes ver que la mariposa se posó en una hoja delgadita y la hoja delgadita aguanta la mariposa, entonces tú dices, bueno, yo soy como la mariposa que estoy en una hoja delgada, pero también soy la hoja delgada que aguanta la mariposa. Entonces puedo estar en una situación delgada, o sea, pero soy fuerte porque me sostengo y sostengo la vida, por ejemplo. Entonces es como expandir, por ejemplo, la poesía, el arte, la meditación, todos los elementos, digamos, de alta sintonía,
que no necesariamente tienen que ser súper superiores, te permiten expandir tu capacidad de recepción. Entonces es jugar, tú eres el creador, tú eres el objeto, tú eres los dos elementos, tú eres el mismo yo superior, por decirlo así. Y al creértelo, acuérdate como lo manejaban allá, se empieza a abrir un canal mayor que a través de los sueños, de la intuición, de las sincronicidades, te empieza a dar información que dices, wow, creo que esto me está sobrepasando y está llegando más información de la que yo mismo conscientemente pudiera imaginar. Entonces sí, sí es muy importante el manejo de la imaginación en este caso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Espero ¿Me que... escuchan? Sí, 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 Brenda, dale. Hola. Bueno, ya tenía un ratito que no me conectaba, pero sí he estado viendo las charlas Ajá, grabadas sí. y algo que puedo concluir desde que empezamos hace que, bueno, del subconsciente y todo eso, bueno, me han pasado tantísimas cosas que si te contara, bueno, me llevo hoy la charla también, todo Órale. el, A todo ver. el tiempo, pero bueno, mi conclusión es que desde que vimos también la sombra y todo eso, bueno, para mí fue como que aceptarme a mí misma y llegué a la conclusión de que el autoconocimiento es clave para el logro de muchas cosas, no solo el logro, sino también aceptar también lo malo, ¿no? De esta vida y ver, y decías, ¿no? Darle la vuelta a la moneda, verlo de otra manera. Y ya no caigo en ese sentido de castigarme, de chin, ya la regué, chin, ¿no? El karma, ¿no? O lo que sea, ¿no? Este, pero bueno, esa es mi conclusión, que sí es cierto, conócete a ti mismo, ¿no? Y es tan, tú lo escuchas y dices, "Ay, sí, sí, sí me conozco". Y cuando te pones realmente a analizar quién eres, desde tu sombra hasta lo mejor que puede ser, dices, esta es, por ejemplo, yo soy esta, yo soy Brenda, ¿no? Realmente ya sé quién soy yo, ¿no? Este, te comentaba que luego tengo cuadros depresivos y de mi último sueño, donde te comenté que soñaba que estaba en mi cama, quería levantar y algo me jalaba y bueno, fue una pesadilla. De ahí dije, no, ya no quiero volver a caer en esta situación. Me quiso pasar lo mismo, pero siento que a partir de ese sueño lo superé en un 50%. Ok. Entonces, y sigo con lo mismo, o sea, llego a la misma conclusión, y que sí es mucha profundidad y empecé a hacer lo del sello, Ujú. intentando buscar qué era lo que me definía también. En eso ando, pero creo que esa es la clave. También la meditación, conectarse con Dios, pero sí conocerte a ti mismo. Ok. Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien. Una sugerencia, Ujú, mira. nada más. Muy bien, gracias. Gracias por tu observación. Tu aportación es muy valiosa para todos. La verdad que agradecido por eso. Eh, algo que a mí me pasó en un momento dado es que yo normalmente no tengo situaciones depresivas y eso, pero siempre hay elementos escondidos en la sombra que en el momento que empiezas a conocer se activan. Y me pasó hace algunos meses. Y me acuerdo que entré en un estado como como cuando llega algo que te quiere ahorcar, ¿no? Es como una situación te sientes vulnerable, te sientes con cierto miedo. Y yo nunca lo había, bueno, sí lo había tenido, pero no a ese nivel. Y llegó con todo. Nos parecía que venían con todo. Y yo me acuerdo que mi interno me dijo, concientiza al Cristo en ti, que tú eres el Cristo. O sea, imagina al Cristo en tu corazón y que se empieza a expandir en todo tu cuerpo y te transformas en el Cristo. Y dije, bueno, eso sí lo puedo hacer. Ya me acostumbré a hacerlo algunas veces. Dice, ahora eso que te llega, trata de abrazarlo y de integrarlo al Cristo que está en tu pecho, en tu corazón. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Si lo que quiero es salir de eso, que ya me quiten esa influencia, esas ideas, ¿no? Y me dice, con eso te curas, con eso resuelves el punto. Entonces yo dije, wow, va a ser muy fuerte, porque sí, es algo que resistes, algo que no quieres, la depresión, la ansiedad, el estrés, todo eso. Obviamente,
lo que uno entiende a través de la enseñanza, del conocimiento que nos ha llegado de Carl Jung y de Casey, en este caso de Carl Jung, es que la sombra se proyecta en estados emocionales, que puede ser ansiedad, depresión, miedo, todos los sentimientos que son de baja vibración, por llamarlo de alguna forma. Y también se presenta a nivel externo con una pareja que te hace daño, con un jefe que te hostiga, con un amigo que te defrauda, que te hace daño. Todos los elementos son de ti, proceden de tu subconsciente y de otra forma es como un imán que los atrae. Entonces todo pertenece a ti. Y lo que busca la individuación es integrar todos los opuestos, lo bueno, lo malo y todo. Entonces, ese sentimiento que me llegaba, así sea, haya sido de entidades desencarnadas, haya sido de mi propio subconsciente, que algún momento yo lo activé en el pasado, yo hice el esfuerzo. Obviamente es muy difícil aceptar algo que rechazas, pero integrarlo y abrazarlo e integrarlo al Cristo puede ser difícil. Pero me di cuenta que eso me ayudó tremendamente, porque es como si entregara el problema, la situación, la ansiedad y todo, aún mi vida, a la divinidad, a lo que representa Dios, Jesús, en este caso. Y me pareció extraordinario. Entonces yo dije, bueno, este es un elemento para aquellos que tienen tendencias al suicidio, que tienen tendencias a la depresión, a la ansiedad, a la falta de valía, el sentido de su existencia y todos los elementos de vacíos existenciales que se manifiestan. Pero es muy importante que tengan el conocimiento, porque si no lo tienen y lo hacen, va a haber un choque muy fuerte, va a ser imposible lograrlo. Entonces, es importante el entenderlo conscientemente, empezarlo a bajar, a concientizar, para poderlo en un momento dado practicar. Y a lo mejor no a la primera lo va uno a resolver, pero yo veo que es como el camino. El camino es la no resistencia, el fluir, el no resistir, el abrazar a tus contrarios, el bendecir el bien en esa situación, el entender que son entidades o elementos propios que de alguna forma buscan tu propia cobijo, tu propia integración. Es como decir, bueno, te abrazo, te acepto, te entrego al Cristo, me entrego al Cristo, yo soy el Cristo, yo integro todo en el Cristo interior y el amor trasciende todo. El amor supera la dualidad, el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que quieran pueden ir ensayando, obviamente con el apoyo de su psicólogo, de su terapeuta, pero eso lo hice y me gustó, me gustó. Y ya no se ha presentado otra vez esa situación. Pero bueno, si se presenta, más amor le voy a echar, ¿no? Más candela, más fuego, más vente, ¿no? Entonces, en ese momento, sean entidades, sea lo que sea, lo que se dice, que el amor es la fuerza más poderosa del cosmos y no hay nadie ni nada que se resista al amor. Entonces, el amor es un sentimiento elevadísimo, muy poderoso. Por eso, estás en esa conciencia de amor, todo lo demás se disipa. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Perdón, porque estar hablando. ¿Alguien más? Pueden también usar ahí el chat para hacer las preguntas en caso de que no tengan el deseo de preguntar directamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Ya estamos por terminar. Ustedes recordarán a Ira Provost, que era un psicólogo, psiquiatra, creo, que señaló que Elaine Garrett, que lo telepático era, cuando ella manifestaba lo telepático, era a través basado en sus fuentes inferiores. Estas leían la mente del indagador, o sea, sus dos principales guías, entre comillas, o subpersonalidades o personificaciones, mejor dicho, de esas fuentes menores. Ellos leían en la mente de la persona que iba a consultarle y también se comunicaban con los difuntos. Eran dos elementos de personificado en la mente de Elaine Garrett para poder apoyar el servicio que quería dar a sus semejantes. Pero en el otro caso, las inteligencias o las personificaciones superiores hablaban como si fueran personificaciones de principios eternos. Es como si Dios hablara o como algo abstracto que hablaba. Con frecuencia, las fuentes de orientación de la verdad universal prestan un mal servicio al indagador. ¿Qué significa? Que las fuentes telepáticas que están así como a ras del suelo pueden telepatear o pueden captar los pensamientos de las personas que van a consultar a la señora Garrett, pero que las personificaciones superiores, principios eternos, difícilmente pueden tener una interacción con seres humanos, por decirlo así, porque ellos hablan de cosas más abstractas, más absolutas. Por eso no se puede dar el cruce.
Entonces, Casey sugería que buscáramos una orientación partiendo del centro, no de la periferia. Es decir, tratando de encontrar una orientación más o menos equilibrada, digámoslo así, que no se fuera así como en los excesos de la conciencia inconsciente y todo eso, cosas así como muy abstractas, y tampoco se fuera como tan muy abajo, o sea, leyendo la telepatía, a través de la telepatía las mentes de otros. Entonces él dice que el centro es básicamente como cuando alguien está en un círculo, hay varios que están en el círculo, y hay una persona que la hace de monitor en medio. Y esa persona percibe a todos, o sea, es como si tú pudiera girar y percibe a todos los que están alrededor de ese círculo. Pero los que están en el norte, en el sur, en el este, uno tiene una tendencia intelectual, otra tendencia religiosa, otro lo ve materialista, otro es científico o psicólogo. Entonces, cada quien tiene diferentes percepciones. Entonces, el que está más orientado o el que está, no es porque sea superior, pero el que está más equilibrado o el que conoce todas las diferentes formas de ser de los que están alrededor es como la persona que puede ser el moderador, el mediador, o el más elevado a nivel de que comprende y puede integrar los opuestos, puede, digamos, ser como el intermediario entre todos. Entonces, a eso se refería Edgar Casey cuando dice busquen una orientación partiendo del centro, no de la periferia. O sea, no se vayan a un extremo o a otro. No se vayan a mucho misticismo ni tampoco a mucho, como muy al ras del suelo. El centro es la perspectiva más elevada, o sea, por llamarlo de alguna forma, es la más equilibrada, que comprende puede integrar a todos los puntos de vista, puede conciliar a todos los puntos de vista. Imaginemos el caso del Maestro Jesús en el centro, y el caso del Sanedrín, el caso de los romanos, el caso de los intelectuales de Grecia, el caso de los científicos modernos, y el maestro es como el elemento integrativo. Y este elemento, básicamente las características que tiene son las características de lo elevado, pero a un nivel de integración con el plano material. En este sentido podemos decir, por ejemplo, que un modelo, como el modelo del equilibrio, de la moderación, de la mesura, es el amor. Lo manejaban, el amor, decían algunas personas, que es desprenderse del miedo. Entonces, si ustedes ven, cuando hay resistencia, hay lucha, hay conflicto, pero también hay miedo. En el caso de la depresión que hablaba la compañera, es miedo, es angustia, es resistencia. Cuando hay odio, hay miedo. O sea, cuando alguien odia o quiere hacer daño, tiene miedo, porque es como el miedo es como el elemento contraparte de la ferocidad. Hay un miedo, por eso odia, por eso lastima. Entonces el amor es desprenderse del miedo. El amor, digámoslo así, trasciende cualquier extremo, cualquier opuesto. También la compasión, que es una derivada del amor, está presente en las fuentes de orientación más elevadas. En este sentido, esto nos dice que un ideal, por ejemplo, como el amor y como la compasión, pueden ser los elementos criterio que nos permitan canalizar lo más elevado, que no necesariamente lo super elevado, sino que lo más elevado para nuestra necesidad presente. Dice que la compasión también es paciente y es amorosa, y muchas veces tiene sentido del humor, que es benéfico tanto para el cuerpo como para la mente. De hecho, una de las características que quiero aprender a desarrollar es aprender a ser amoroso, pero también ser alegre. O sea, no darle tanta relevancia a los problemas, a las dificultades, y tratarlo de ver desde esa óptica de la compasión amorosa, alegre, o del amor alegre. De hecho, hay una frase que me recuerda a eso, y esta frase me llegó de hace tiempo, que decía, paz, amor y alegría, y esa es toda mi sabiduría. Entonces, si el ser humano, la humanidad entera, aprende a vivir en paz, aprende a vivir en amor y aprende a vivir en alegría, realmente está viviendo como seres muy sabios, porque una persona sabia es paciente, tiene fe, tiene paciencia, tiene amor, tiene armonía, tiene orden, y también tiene alegría y tiene expectativa y disfrute por la vida, tiene pasión por la vida. No necesariamente la pasión que entendamos, pero es una pasión, es como un gozo de estar vivo. Entonces, de ahí va el punto. Entonces, hay que tratar de poder emular algunos ideales que aquí se ponen como filtros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de la orientación de donde venga? ¿Cómo la valoramos? Y miren, aquí hay unos duraznos, o no sé, que son ciruelos. Bueno, hasta se me antojaron.
No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. ¿Cómo se evalúa la orientación? A través de masticar el fruto. Pues, o sea, el árbol, ¿cómo puedo detectar que es bueno o es malo? Pues mordiendo la manzana o mordiendo la ciruela. Es viviendo la experiencia, conociendo, experimentando, aplicando el conocimiento, la orientación que me llegue. La identificación de la fuente es menos importante que la evaluación de la orientación en sí. O sea, no importa el árbol, ¿cómo puedo saber? Este debe ser evaluado poniendo a prueba sus frutos, lo que les decía. Esto es muy claro. Ahora, cuando alguien tiene una, o sea, no es, el resolver el problema es simplemente un pretexto que utiliza la vida para que aprendas a ser sabio. O sea, realmente tus deseos, tus miedos, todo lo que uno vive, realmente son bendiciones escondidas. Uno puede rechazarlas, puede odiarlas, puede negarse a vivir la experiencia, pero ahí está enfrente. La sientes, la vives, la experimentas en el día a día, o aparentemente estás en esa situación. Y lo que uno busca es la verdad que nos hace libres. Y la verdad tienes que buscarla en ti, porque estando en ti ya se puedes conocer el canal y puedes conocer el poder que tienes de contactar a la verdad, el conocimiento de diferentes fuentes. Ahora, vamos a suponer que yo voy con mi guía y me dice, bueno, yo pienso que es esto, y me da una valoración de lo que es mi problema. Voy al sueño y yo le pido, oye, sueño, dame una orientación, y me da unos sueños y encuentro unas conclusiones. Voy, leo un libro o pregunto aquí al CEDEC y me dicen, pues es esto. ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Qué criterio tengo que usar? ¿Cuáles son? Pues bueno, muy fácil. Ante todo, sobre lo muy básico, un sentido común bien aplicado. El común de los sentidos es el que nadie quiere. No voy a aceptar la verdad así venga del Papa o de quien venga. Tiene que pasar por mi filtro personal, porque yo soy el administrador de mi propia verdad. Es más, la verdad yo la vivo aplicándola, realizándola. O sea, no me sirve una verdad de otros, ni de Jesús mismo. No me sirve, si no la incorporo. Entonces, las preguntas para evaluar esta canalización, este mensaje es este. ¿Tiene sentido la orientación que he recibido? Es una pregunta de sentido común. ¿Se refiere propiamente a mi situación? ¿Lo veo viable? ¿La propuesta que me manda es viable? Al menos el diagnóstico creo es acertado, es viable. ¿Parece benéfica o constructiva la orientación? ¿Cómo me siento ante esa situación? Ante esa sugerencia de acción. ¿Cómo es mi reacción ante ella? ¿Es positiva o no? Entonces, en este sentido, valora la orientación desde el ideal. Una vez que ya clarifiqué esto, que son preguntas básicas que casi nadie las hace, cuando uno quiere encontrar una solución, una respuesta, nos la pasamos, brincamos esto muy fácilmente. El otro elemento básico, aparte de estas preguntas, es sopesar el mensaje, la orientación, la canalización con el ideal que yo he puesto de por medio. Eso sería lo más adecuado. Entonces, conviene buscar una segunda opinión. No poner todos los huevos en la misma canasta. No dependas de un único canal externo. Fíjense qué interesante. Y aquí ven el caso, ¿no? Parece que se cayó la señora, ¿no? Llevaba la canasta y todos los huevos se le rompieron. No dependas de un canal externo, de un único canal externo. Y este es un error que caemos cuando estamos buscando la verdad, el conocimiento. Por eso yo les digo, estén en este canal, pero vean otros canales. Hay de todo. Hay canales espíritas, canales de Madame Blavatsky, hay Carl Jung, metafísicos, religiosos. Estudien la Biblia, estudien el Corán, estudien lo que quieran. No dependan de un solo canal, porque eso es anularse, es esclavizarse a algo. Y como dicen, si el guía o el líder es un ciego, los va a conducir a otros ciegos al precipicio y se los va a llevar a todos, por muy buena intención que tenga el guía o el director o el orientador. Lo mejor es que uno se meta en su propio abismos y vericuetos y uno mismo salga, pero ya valora uno por qué se metió. O sea, es decir, prefiero mejor equivocarme, decidir por mí mismo y equivocarme, a que me equivoque por otros y no haya decidido por mí. Apóyate con la orientación, la oración, la meditación, los sueños.
Por ejemplo, la escritura inspirada, si tienes un vidente que tenga disponibilidad, analiza tus sueños, usa tu razonamiento para formular una opinión y tu intuición. No temas en consultar en diferentes fuentes. Establece correlaciones comparativas. ¿Qué me ofrece esta persona? ¿Qué me ofrece este mensaje? ¿Qué me hace clic de esto? Entonces, compara, coteja, trata de sentir qué es lo que más te late y pone en prioridad uno esto y empieza a evaluarlo. Oye, me di cuenta que esta opción no era la mejor, o no la apliqué bien, o no se me da. Tengo que indagar. Oye, pues sí requieres tiempo para ver resultados. O empiezas a mover cosas y te das dando cuenta que algo se está moviendo. Por ejemplo, un caso típico cuando alguien dijo, bueno, es que no sé cómo conectar a Dios. Y yo le preguntaba, oye, ¿y qué tanta oración haces en tu día a día? No, pues no, ni el Padre Nuestro, ni nada. Y la meditación, pues es que no sé cómo hacerla y me siento y a los 5 minutos ya me quiero salir. O estoy pensando en 1000 tonterías, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo quiere conectarse con Dios internamente si está en el externo? O sea, es algo como de sentido común, cosa que las personas no lo ven muchas veces así. Pero yo hago eso, o sea, yo comparo, por ejemplo, la línea espírita de Kardec y comparo la línea de Edgar Cayce. Es más, inclusive comparo algunos pasajes bíblicos que quizás antes no los aceptaba y le encuentro mucha significancia a los pasajes bíblicos y encuentro correlaciones muy profundas y fuertes entre el espiritismo de Kardec y la enseñanza base que tengo, que es Edgar Cayce. Y también encuentro mucha revelación de conceptos metafísicos, por ejemplo, de Connie Méndez, y le encuentro mucho sentido al uso de muchas cosas. Y me parece extraordinario esto que está pasando. Entonces, aquí algo interesante es que el autor hizo un estudio con 20 videntes, imagínense. Él hizo un estudio de 4 preguntas personales y se las aventó a 20 personas que trabajan como videntes. Curiosamente, las respuestas fueron variadas. ¿Por qué? Porque dependían mucho del cristal de cada vidente, es decir, de su personalidad, de sus miedos, de su conocimiento, expectativas. Sin embargo, por el trabajo personal pudo extraer enfoques comunes, o sea, hubo muchas coincidencias, extrajo lo mejor de las cosas y vio las coincidencias. En otra, la respuesta fue casi la misma. Conclusión, haz tu trabajo con tu pregunta y conviene contestarla en primera instancia por ti mismo. Eso es lo mejor. Antes de investigar afuera, uno tiene que ver adentro, tiene que hacer su trabajo personal. Y bueno, ya al final, el test final, hay que aplicar la orientación. Y aquí lo dice, obras son amores, hay que actuar. Por los hechos, por los frutos vas a conocer el árbol. La práctica hace al maestro. En la aplicación está la percepción. Paso final y el más importante, poner en práctica la orientación. La acción es lo que demuestra la existencia porque para hacer es necesario hacer. Esta es una frase que tiene tiempo que me la recordaron. ¿Por qué? Porque la existencia se manifiesta con el cambio con la acción. Y la acción es lo que demuestra la existencia del ser. Muchas y excelentes ideas pueden estar en tu pensamiento, pero es mejor una sola idea bien empleada. Es decir, concéntrate en una idea y aplícala. No tengas 1000 ideas en tu pensamiento. Empieza con una y empieza a profundizarla y aplícala. Entonces, el aprendizaje solo se logra a través de la acción. O sea, la verdad no sirve de nada si no la aplicas. El conocimiento se hace verdad solo en la aplicación práctica. La vida misma actúa en nosotros a través de nuestra propia experiencia y nos hace más conscientes. Es la ley de Edgar Cayce. Trascendental la experiencia que se gana al poner una idea a funcionar. Es lo más importante. Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender de la experiencia. Dejarlo pasar. O sea, sufrimos porque no aprendemos. Y cuando podemos, aún con la experiencia, no aprendemos. Pero lo cierto es de que hay que aplicar, hay que aprender. Y una vez que concienticemos ese conocimiento, ya lo vamos a poder utilizar para otras ocasiones. Aprende de los que buscan
buscaban en un sueño una guía y los que no hicieron nada con lo recibido. Este es el caso de las personas que buscaban una guía en el sueño, recibieron una orientación y no la aplicaron. Y en los subsecuentes sueños ya no hubo orientación, había mezcolanza de ideas. Entonces, cuando uno valora la verdad crece en ti, se hace más potente. El poder de una idea puesta en práctica es vivir y evolucionar. De hecho, esta es la razón de nuestra existencia. La razón es poner en práctica la orientación que nos llegue. Entonces, el caso de Carl Jung con el paciente con inflación era una persona que tenía muchas ideas en la cabeza, pero era como un globo inflado, que ciertamente se había generado una situación de conflicto en él, porque no lo bajaba al plano real, al plano de la forma. Entonces, hay que tomar una decisión y sobre todo cuando uno la toma hay que filtrarla por la capacidad intuitiva que todos tenemos. No hagáis la pregunta si no estáis preparados para asumir la responsabilidad que entraña la respuesta. O sea, alguien que pregunta y ni siquiera tiene intención de dar un cambio y aplicarlo, mejor que ni pregunte, ¿no? Porque realmente va a debilitar su músculo, de que cuando quiera realmente preguntar, pues no va a estar tan fortalecido. Imaginen ustedes que tuvieran la respuesta de un maestro ascendido, de un ser superior, del mismo Jesús, o de su yo superior, y que les dijera qué es lo que tendrían que hacer para resolver su vida. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaremos dispuestos a hacer el cambio, a hacer el esfuerzo para cambiar? Por eso, no hagáis la pregunta si no estáis preparados para asumir la responsabilidad que entraña la respuesta. Los conocimientos no aplicados son más costosos que la feliz ignorancia. Es súper fuerte esta frase. Los conocimientos no aplicados son más costosos. El sentido de la vida es buscar, encontrar y aplicar y compartir. Entonces, aquí se queda esto. Permítanme tomar tantita agua. Un segundo. De hecho, esta idea del agua me la sugirió mi interno y la verdad que no hice caso porque dije, ya son las 8. Ya no tengo tiempo de traer un jarroncito con agua. Entonces, aquí termina la sesión. Aprende de los que buscaban un sueño, dice aquí, no haga la pregunta, el sentido de la vida, buscar, encontrar, aplicar y compartir. Este es el tema. El capítulo 11, la próxima sesión va a ser la hipnosis para canalizar en trance. Este tema puede ser interesante porque ya vimos un tema de autohipnosis y no es propiamente para enfatizar lo que es el trance, pero también en algún momento el trance es un estado profundo de meditación y esto es conveniente que lo conozcan, que lo sepan. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues mándenlo al WhatsApp que está ahí anotado o al correo electrónico. Y esto queda grabado en Facebook y bueno, en YouTube, en canal CEDEC MX. Entonces, pasamos a la última parte de preguntas, si tienen, para ver qué plan, ¿no? ¿Qué plan hay? Y si tienen algún comentario, alguna pregunta que externar, por favor. A ver, José, por favor. Ahorita que dijiste que le echaste más candela, más leña para lo que dijiste. Eso me pasó a mí hoy, porque anoche, bueno, un sueño en donde yo estaba en casa de mi sobrina. Tenía un poco ahí desordenado, que todavía no nací, y dice yo, bueno, le voy a ayudar a ordenar esto, y estaba yo ayudándole, y después salía yo a su patio, y estaba mi esposo con dos llamas, 2 fogones muy fuertes, con harta leña y harto fuego, bastante flama. Le dice yo, ya, quítale un poco de leña, porque mira qué fuerte está esa leña. Y ahorita dijiste eso, échale más candela, más fuego. Okay. Me vino eso de
de que yo tenga que hacer, creo que pedir más por esta persona, unos vecinos que tengo aquí, que, ay, qué dolor de cabeza, de veras. Y estábamos cargándole al gas, era para 3 tanques, mi sobrina, mi hijo y los de nosotros, y estoy ahí parada con el del gas y mi esposo arriba con ellos, y pasa y salen esos vecinos y una de palabras antisonantes que yo nomás me quedé, órale, pasando así por mis bigotes, como quien dice, unas palabras antisonantes, y dije, no voy a hacer caso, ni siquiera que Dios en ese momento dije que Dios se encargue de ellos. Y ya me seguí, me dice el del gas, no se hablan con los vecinos. Le digo, no, ni te preocupes. Entonces dije yo, no, ¿eso qué quiere decir? Ya he pedido en mis oraciones por ellos, por un cambio, pidiéndole perdón a su esencia o conciencia, a su almita, ¿no? Ya he pedido por ellos. Y dije yo, ¿qué quiere decir? Con esos 2 fuegos muy fuertes, que le eche más candela, como dice. Ok. Que le eche más candela y que pida más por ellos para que tengan un cambio de veras y pedirle a su Cristo puro y perfecto. Ámelos como estén. Llénelos de amor para que se apague la candela de ellos, su situación. No, de veras que no pienso mal de ellos, ni siquiera pido nada mal para ellos, ¿no? Porque aparte, pues siempre anda con su pistolita amenazando. Entonces digo, ay, Dios mío, mejor ni hago caso de lo que pasó diciendo y tata. Dije, no, ni hago nada, ni que Dios se encargue de él, porque pienso, ¿no? Son problemas como para mi esposo, mis hijos y todo. Digo, mejor pico cerrado y que Dios se encargue de él, dije yo en ese momento. Sí, está bien. Muy bien, José. Gracias por tu aportación. ¿Alguien quiere terminar? ¿Quiere completar o comentar algo? Creo que nadie. Muy bien, pues vamos a hacer el cierre el día de hoy. Gracias. Vamos a ponernos en una posición de receptividad. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestra divina presencia crística que mora en nosotros. Le agradecemos la oportunidad de estar aquí y ahora. Sentimos la presencia del Maestro Jesús para que se proyecte en nuestras vidas, oriente nuestros procesos y nos permita hacer más de lo que Él nos está dando, que nos está manifestando. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad. Cúmplase en nosotros tu voluntad y que nos permita ser canales de tu divinidad, de tu amor y de tu luz para los demás. Que seamos instrumentos de tu amor hoy y siempre. Gracias y que así sea. Gracias. Bueno, que pasen bonita noche. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por todo. Les mando la charla. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Excelente. Gracias, David. Buenas Gracias, noches. David. Que descansen. Saludos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.